Bien, el título del mensaje de esta mañana es ¿quién de nosotros es santo? Vamos a leer solamente Romanos capítulo 1, verso 1 y el verso 7, que dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Tome asiento, mantenga su Biblia abierta, sus notas temporales, porque no necesariamente usted dice, bueno, pero yo no anoto nada porque lo tengo todo escrito, pero las notas temporales le van a ayudar a usted a grabar mejor los conceptos, las definiciones. Las puede desechar después, pero le puede servir mucho. Ya esto tenemos planeado para el año que viene hacerlo mejor todavía. Pero ahora concentrémonos en esto. Pablo se autodenomina siervo de Jesucristo, contando en el saludo que él tiene un llamado a ser apóstol apartado, una palabra semejante a la que hoy en la definición de santidad encontrábamos que es la correcta, porque es el correcto significado de la Biblia para la palabra santo. Previa a esta lectura cantábamos un himno, una preciosa canción, donde se cita la alabanza de los querubines en el Apocalipsis y de los santos ángeles de Dios que dicen: Santo, Santo, Santo es el Dios Todopoderoso, ¿no? Esa adoración tremenda, ¿no? De los ángeles que revelan algo, la calidad o la clase de santidad que tiene Dios, que evidentemente no la tiene ningún otro, porque no hay ningún otro ser creador, no lo hay, por definición en la Biblia, ¿no? Pero ser creado que lleve este título, Santo, Santo, Santo. Claro, bien diríamos si entendemos a la luz de las Escrituras que antes, en los lenguajes antiguos, no había superlativos como los usamos hoy. Sería reemplazado por Santísimo, el Santísimo. Pero ahí está la palabra y el primer concepto que usted tiene que tener esta mañana bien claro para saber quién de nosotros es santo y por qué hubo confusión a la hora de denominarnos, autodenominarnos o mirar a otra persona como que es santa o no es santa entre nosotros por lo que hace o lo que no hace, porque decíamos cuánto hay que pecar, cuánto no hay que pecar para ser santo, cuánto hay que dejar de hacer o cuál es el límite de pecados por llevarle al límite, al razonamiento de por qué lleva este título un ser humano o no, o un ángel, porque los ángeles pecan. No, los que ya pecaron, pecaron. ¿Son ángeles santos? No, son ángeles caídos. Y los ángeles que están con Dios, los otros 2/3, ¿son santos? Son santos. ¿Ellos pecan? ¿Obedecen en todo a Dios? Absolutamente. Sin embargo, no son triplemente santos. ¿Por qué? Porque ellos son seres creados, pero no son malos, ¿no? Pero son seres creados. ¿Y por qué a Dios se le dice santo, santo, santo? Porque si vamos al concepto de la palabra apartado, Dios es absolutamente ajeno a la creación, aunque Él está en ella. Todo lo llena con su presencia. Su Espíritu Santo está en todo lugar. No hay ningún lugar donde Dios no esté. Dios es omnipresente. Dios es omnisciente, omnipotente. Dios es infinito y eterno. Él no tiene un antes y después. Él existe y es más, Él no fue creado. Él existe eternamente. Él se deleita en sí mismo. Él es el que existe en sí mismo. No hay alguien que lo hace existir a Dios. Dios existe en sí mismo. Es un concepto difícil,
Pero eso es lo que lo hace a Dios totalmente ajeno o apartado o separado de su creación. Su creación, Dios cuando la hizo, era buena. Y en gran manera buena, según su propia definición. Luego la maldijo por causa del pecado humano. ¿Verdad? Bien, con todo, aunque es buena y sigue siendo buena a pesar de estar maldecida, mire si habrá sido buena, si a pesar de estar maldecida la creación sigue siendo preciosa, imagínese cuando sea totalmente redimida y hecha de nuevo, ¿no? Donde no habrá más llanto, ni dolor, ni aflicción, ni enfermedad, ni muerte sobre todas las cosas. Qué lindo. Pero ¿por qué Dios es triplemente santo? Porque Él, digámoslo así en términos coloquiales, Él no tiene nada que ver con lo creado, porque Él no es creador. Él es creador, no criatura creada. Por eso Él está totalmente apartado, digamos así, ajeno a lo creado, porque Él no es creado, es creador. Es infinito, la creación es limitada, es muy grande. Y no solamente lo que vemos, los cielos y los cielos de los cielos. Nosotros vemos los cielos de los segundos cielos, pero el tercer cielo ya no lo vemos. Apenas llegamos por ahí del segundo cielo, que es el espacio oscuro, lleno de estrellas y constelaciones. Pero está el tercero, según la denominación bíblica, al cual no vemos, pero existe, porque la Biblia lo revela. A donde fue llevado Pablo, hasta el tercer cielo, al lugar de la presencia de Dios. Con todo, la Biblia dice que los cielos, ni los cielos de los cielos pueden contenerte. O sea, eso habla claramente de que Dios es externo y es ajeno, por así decirlo, a la creación. Él es creador, por eso es santísimo. ¿Entiende? Ya va entendiendo el concepto. Entonces, claro. Bien, entonces ahora presentamos el saludo de Pablo en la carta a los Romanos, que dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado, o digamos, santificado para el evangelio de Dios. Pablo fue separado de un sistema religioso que Dios había establecido, ¿o no? ¿Pablo estaba en otra religión o la religión de Dios, digámoslo así? Sí, era el sistema de leyes, por supuesto, mal interpretado por Pablo, pero Pablo estaba viviendo celosamente y disciplinadamente en un sistema legalista, más allá de todo lo que agregaban los fariseos, ¿no? Para sentirse ellos justificados a sí mismos por la conducta irreprensible, intachable y la disciplina que ellos tenían en su religión. Con todo, él es separado de algo que Dios mismo había establecido con fines no de salvar al hombre, sino de mostrarle al hombre más claramente que estaba condenado por sus propios pecados y que necesita un Salvador para que a través de esa ley que maldecía al pecador pueda solamente encontrar una escapatoria en Cristo Jesús. Para eso es la ley. La ley no es para salvar al pecador. La ley es para conducirnos a Cristo, o digámoslo así, la ley es para que no tengamos otra salida que Cristo para la vida eterna. Todo el mundo pretende, y aún los evangélicos sin conocimiento o con inmadurez, pretenden de alguna manera establecer un sistema de normas que le permitan sentirse que son salvos. Sin embargo, la Biblia dice que solo la gracia de Dios nos alcanza y por medio de ella y del Evangelio recibimos la vida para posteriormente creer, aceptar sus términos, sus mandamientos y ser de igual manera separados, como decía la hermana Susi, separados exclusivamente para Dios, para el Evangelio de Dios, para el servicio de Dios y, como dice ahora el verso 7, a todos los que están en Roma, amados de Dios, guarde esa frase, llamados a ser santos. Y cuando digo amados de Dios, Dios también, dice la Biblia, Él nos amó. Antes de que el mundo fuese, dice así la Biblia, sí, ¿verdad? Él nos amó con amor eterno. O sea, con amor que excede el tiempo. Ahora, la pregunta que le voy a dejar en el aire, para que lo dejamos para otro capítulo, ¿sí? Porque no puedo abrirme en demasiadas ramas. ¿Dios ama al pecador? Ahí se la dejo la pregunta, ¿no?
Si Dios lo ama, ¿por qué lo manda al infierno condenándolo? ¿Va a amar a una persona eternamente condenada al infierno? Pregunta. Para que usted busque, trate de resolver, no es ningún enigma, ¿no? Pero sí tiene solución bíblica clara. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, Dios ama al pecador, pero no el pecado. Si ama al pecador, ¿por qué el pecador se va al infierno si Dios lo ama? Porque de hecho, bien, se lo dejo ahí. Porque aquí la Biblia habla a los amados de Dios. Significa que no son todos. Bueno, los llama a ser ¿qué? Santos. ¿Qué significa santos según la Biblia? Apartados. Y como lo definió mejor la hermana Susi, apartados para uso exclusivo de Dios. ¿O es un uso parcial? Pregunto la definición de santidad según la entendemos en la Biblia. Es que puedo compartir vida para Dios y después, bueno, puedo darme una licencia para vivir mi vida, darme mis tiempos, mis cosas y luego retorno al servicio de Dios. ¿Puedo eso? No. Ahora, ¿se hace? ¿Y por qué? Porque no estamos entendiendo el llamamiento a ser santos. Porque si entendiésemos el llamamiento a ser santos, es que en nuestras vidas, que no nos pertenecen ni nuestro cuerpo, ni nuestro tiempo, ni nuestra propia vida, ni nuestro espíritu, los cuales son de Dios, dice la Biblia, no son nuestros, no sabéis que no sois vuestros, dice la Biblia. ¿Por qué disponemos el tiempo, el cuerpo, la mente, el corazón? A los placeres que nosotros entendemos, queremos darle a nuestra vida. ¿Por qué lo hacemos? ¿Estamos entendiendo el llamado de Dios a la santidad? Esa es la pregunta que usted puede responder hoy. ¿Quién de nosotros es santo? Bueno, obviamente aquel que siendo amado por Dios previamente, inclusive antes de la fundación del mundo, entiende esto, acude al llamamiento de Dios, acepta las condiciones y se entiende de la misma manera siervo de Jesucristo. ¿Qué derechos tiene un esclavo? Pablo tenía derechos delante de Dios, podía negociar con Dios o simplemente responde a la relación amo-esclavo. Así. Y nosotros también. O sea, el problema es que no lo estamos entendiendo. Para actuar debidamente, ¿será que no estamos saturados de la palabra de Dios? Entonces, ¿por qué no estamos saturados de la palabra de Dios? Pregúntense ustedes lo que hacíamos al principio. ¿Por qué no estamos saturados por la palabra de Dios? Porque hay poca actividad de la iglesia, hay poca prédica de los pastores, hay poca enseñanza, hay pocos cursos, hay pocas Biblias, hay poca actividad, hay pocas convocatorias, hay pocos llamamientos, hay poca oración. ¿Qué es lo que hay poco? Que no nos saturamos de la palabra de Dios. ¿Vieron? Ahí le llevé el razonamiento. ¿Por qué? Podemos excusarnos. Bueno, lo que pasa, Dios, que yo no tengo quien me enseñe, yo no tengo alguien a quien escuchar, yo no tengo... ¿Por qué no está saturada? ¿Por qué? Simplemente porque nosotros decidimos que nuestro tiempo no es para Dios, que nuestra vida no es para Dios, sino que es algo para nosotros también. Algo tengo que pasarlo yo bien. No tiene por qué Dios, estoy ironizando, ¿no? Y llevándolo al extremo, no tiene por qué Dios decidir qué yo voy a sufrir y qué no voy a sufrir. No tiene por qué Dios hacerme pasar por esto. No tiene por qué Dios permitir que yo pase por esto. Entonces no, yo voy a escapar de esto. Voy a ser como Jesús. Padre, pasa, si fuere posible, pasa de mí esta copa. Si no pasa, la hago pasar yo. Así oró Jesús. Entonces, ¿se dan cuenta? Bueno, nosotros hacemos esa oración. Señor, líbrame de esto. Y si no me libras, yo me voy a librar. ¿Estamos? ¿Vieron? Así actuamos nosotros. ¿Por qué actuamos nosotros así? Porque no entendemos la relación amo-esclavo. Entendemos la relación socio. Nosotros somos socios de Dios. Socios en el reino. Total, vamos a reinar con Cristo. Somos socios.
No somos socios ahora, somos esclavos. Pero por eso no entendemos el llamado a ser apartados, como Pablo lo fue a ser siervo y a ser santo, ¿verdad? Bien, el primer concepto que quiero mostrarles, ¿por qué entonces si nosotros actuamos así? ¿Por qué podríamos llamarnos santos de Dios? Los santos que están en Córdoba. Como usted sabe, la Biblia enseña que Pablo escribía a los santos que están en Corinto, a los santos que están en la Odisea, a los santos que están en la dispersión, cualquier lado, dispersos. ¿Por qué se les llama santos si no son todos apartados exclusivamente para el servicio de Dios? Bueno, el primer punto que usted va a aprender, si no lo conoce ya, que trae confusión, es que hay una santidad posicional. Diga conmigo, santidad posicional. Mire, 1 Corintios 6. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes son los injustos? Los que no son justificados delante de Dios, ¿no? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto que está diciendo en una palabra, que hay una santidad que los cristianos tienen, que ahora tienen naturalmente otro estilo de vida, que ya no son de esta lista. Si son de esta lista, no son amados de Dios, no entienden el llamado a ser santos, no heredarán el reino de Dios, no estarán con el resto de los santos, no lo estarán, porque la Biblia lo dice, no heredarán, no erréis, no se equivoquen. Bueno, pero están madurando, no, el que vive en esta condición no erren, no se equivoquen, no llamen santo a quien no lo es, dice Pablo, ¿no? Esto erais algunos, pero ahora, ya que han abandonado ese pecado, ese estilo de vida, ya han sido, no van a ser lavados o son continuamente lavados, sino que ya fueron limpiados, ya fueron santificados, ya fueron justificados en Cristo Jesús. Y hay una obra que el Espíritu Santo hace. ¿Cuál es la obra que hace fundamentalmente cuando somos santificados o separados para Dios en nuestras vidas? ¿Cuál es la primera obra que hace el Señor? Que empieza con R. Nos regenera. Produce la regeneración. Nos hace nacer de nuevo por el Espíritu y por la palabra. Nos hace nacer de nuevo. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, dio vida juntamente con Cristo, ¿no? Luego le recibimos, ahí nomás, porque a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, ni de varón, ni de sangre, sino de Dios. Son engendrados por voluntad de Dios y le reciben a Jesús porque son engendrados. Nacen de nuevo y le reciben por la fe, porque la salvación y la fe no es de nosotros, sino que es don de Dios. Bien, estamos bien. Entonces, cuando recibimos por la gracia el don de la vida eterna, entonces se evidencia que somos amados de Dios y ya somos conscientes que tenemos un llamado a ser santos, y Pablo nos da el ejemplo de que él es siervo de Jesucristo a pesar de ser apóstol, digamos así, vamos a hablar en términos eclesiásticos, el cargo más alto que podría tener un hombre en términos de iglesia, ser apóstol, ¿no? Pero él es siervo de Jesucristo, no es el gerente de la iglesia, sino un siervo de Jesucristo, aunque es autoridad máxima en la iglesia. Bien, ahora, él es apartado para el evangelio. No dice, bueno, yo creí, ahora voy a meterle pila a esto del evangelio, voy a meterme ahora en el año de la misericordia,
voy a ponerme un poco. ¿Quién dijo que tenés que decidir? No está la opción. Estás llamado y apartado para eso, si es que sos amado o somos amados de Dios. Estamos en esa posición, separados para esto, sin que nos pregunten. A Pablo se le preguntó, Pablo, ¿querés ser apóstol? Pablo, ¿querés ir a predicarle a los gentiles? El Señor, ¿qué tengo que hacer, Señor? Le dijo cuando se cayó del caballo, ¿no? Andá y te van a explicar allá. Pero Señor, ya que está explicando, andá y se te va a explicar allá. ¿Y quién le explicó? Él empezó a explicar. Ananías, ¿recuerdan? Un tal Ananías. Allá en la ciudad, en Damasco. Bien, listo. En tiempo pasado, entonces, ya hemos sido separados para Dios. Esto es, diga conmigo, posicional. Ahora, hay un proceso, evidentemente, que usted ya es consciente, a través del cual el Espíritu Santo, una vez que comienza la regeneración, comienza a formar en nosotros a Cristo. Por eso Pablo también sufría como las mujeres. Y en alguna medida los pastores también sufrimos, de alguna manera. Pablo sufría, dice, dolores como de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Evidentemente hay un proceso de formación de Cristo en la iglesia que, si es iglesia, produce ese proceso un dolor de parto. O sea que se sufre, se la padece a la iglesia. Los pastores son llamados a padecer la iglesia en alguna medida, no porque sean gente mala, porque así también, a ver, ¿cuántos padecieron a sus hijos? Levante la mano cuando eran chiquitos, pero no porque eran malos, sino los padecemos porque naturalmente ellos son inquietos, rebeldes, caprichosos, todo lo que usted no quiere que sea un ser humano lo tiene un niño, hasta que usted lo va formando al niño. Y hasta que se va formando usted reniega. Bueno, después cuando el joven se hace adolescente, usted ya no reniega más. Sigue renegando. Bueno, pero después pasa la adolescencia y se hace joven, ya no reniega más. No, bueno, entonces se casa y ya no reniega más. Y después tiene nietos y no reniega más. Y si los nietos se hacen grandes, usted no los sufre, ellos se casan, no. Sigue renegando. Bueno, ve que nacimos para... Bueno, es así, mis amados hermanos. Entonces, acéptelo y deje de chillar, ¿sí? Porque somos llamados a padecer en este mundo. Así que tranquilo, dígale que está al lado, tranquilo, dale para adelante, cerrá la boquita y vamos. Hay mucho trabajo. Bien. Entonces, por eso los pastores trabajamos en esto. Y somos santos edificados por nuestros pastores. ¿Para qué? Para trabajar en el reino de Dios. Filipenses 1:6, Efesios 4:11. Y él mismo, hablando de Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son? Le está escribiendo a los efesios, pero es para todos. A fin de perfeccionar a los santos, posicionalmente hablando. Pero que evidentemente esos que el Señor levanta, que son ministros, para perfeccionar, implica automáticamente que los que tiene que perfeccionar no son perfectos, sino que necesitan desarrollarse a través del trabajo que realizan. Bien, ese trabajo es arduo, porque a veces hay que contender, no contra las personas, sino contra la mentira de Satanás, que puede afectar la condición. Como usted, a ver, usted cuando su hijo se enferma, ¿se pone feliz o se preocupa y le causa problemas?
Naturalmente, usted tiene que ir al médico, comprar remedios, eventualmente hacer un examen, una visita o una consulta, o pagar la consulta, o hacer una cola hasta la madrugada, bueno, lo que sea, como nos ha pasado a todos. Usted de alguna manera la sufre, las cosas que son naturales, que no es porque son malos, sino porque es así. Bien, en la iglesia pasa también así. Hay muchas veces que hay que luchar contra las enfermedades espirituales, los argumentos falsos, que tratan de cooptar la mente de los creyentes, y algunos logran enfermarlos sin matarlos, espiritualmente hablando, literalmente, ¿no? Los liquida porque los saca de la obra de Dios. Todo eso lleva dolor, esfuerzo, perseverancia, trabajo y mucha paciencia. Bien. Verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, en una palabra, hasta que todos lleguen a la madurez. Como dijo Susi, o como dijeron las hermanas, allí la hermana Ana dijo, hasta que sean transformados como Cristo, que tengan el carácter, la conducta y la mentalidad de Cristo. No la perfección absoluta, porque recuerde que Dios es el Santísimo. Los ángeles son santos, sin pecado, pero nosotros somos pecadores santificados en proceso de santificación personal. A través de la primera obra es del Espíritu Santo en la regeneración. Luego, se les dice, desead como niños la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Quién le da la leche espiritual no adulterada? Los pastores, los mentores, los tutores del rebaño le dan esa leche espiritual. Pero también se les dice a los cristianos que sean conscientes de este proceso, y ahora lo van a ver, que en este proceso de santificación, ¿no? ¿Quién participa? Vamos a ver todos los que participan, porque ya dijimos, en el primer paso, en la santidad posicional, ¿quién participa? ¿La voluntad de quién participa? Solamente la de Dios, que nos hizo renacer para una esperanza viva. Es el que nos engendró, el que por voluntad del Padre nos engendró. Nosotros luego le recibimos, pero Él nos engendró. ¿Sí? Entonces tenemos una separación de entre los seres humanos pecadores del mundo para el servicio, diga conmigo, exclusivo de Dios, para el Evangelio de Dios, apartados para el Evangelio de Dios. Ahora, lo interesante es que en este proceso tenemos la tranquilidad de que no estamos nosotros con la sola responsabilidad de ser santos, pues tenemos un llamado a ser santos, ¿verdad? Pero, ¿qué voy a hacer con mis pecados? ¿Usted qué hace con sus pecados? ¿O no tiene? ¿Qué hace con sus pecados? Los confiesa y ¿qué más? Y se aparta. Entonces, ¿qué alcanza? Mas el que los encubre no prosperará. La Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces esto a usted le lleva a decir, no, yo tengo que confesar mi pecado y separar otra vez. Ahí ve un proceso, ¿no? Pero qué terrible. ¿Cuántos pecados usted tiene por día? 1, 2. ¿Cuántos pecados usted comete por día? A ver, pensamiento, palabra, obra y omisión. 4 clases. Dentro de esas 4 clases, ¿cuántas cosas usted habla que no tiene que hablar? ¿Cuántas cosas piensa que no tiene que pensar? ¿Cuántas cosas no hace que tendría que hacer? ¿Y cuántas cosas hace que no tendría que hacer? Dígame, hágame una lista. No, pastor. Bien. Estamos de acuerdo, la palabra la resumimos, muchos. Bien, entonces usted tiene un trabajo muy grande ahí, pero tengo una buena noticia para los trabajadores esforzados y valientes. Y esto no es un subsidio para todos, ¿eh? Escuchen.
Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, miren qué lindo, ¿quién comenzó? ¿Cuándo comenzó? Cuando nos hizo renacer, pero en realidad Él comenzó con otra cosa antes de hacernos renacer. ¿Cuándo comenzó? Antes de la fundación del mundo, Él ya nos amó y nos predestinó a que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, a que fuésemos hechos. Él ya nos predestinó a los que amó, a los que también llamó, a estos también justificó y a estos también glorificó. ¿Dónde está la gloria suya? ¿Usted tiene gloria? ¿Tiene un cuerpo glorificado? Todavía no, pero ya está en pasado. O sea que Dios hizo algo en la eternidad pasada, vamos a decirlo así como dice Samuel Pérez Millos, ¿no? Perdón, que él se niega a decirlo así, pero permítame, sí, decirlo así, él se niega a decirlo así, la eternidad es la eternidad, dice él. Bueno, que algo hizo antes que ya nos apartó para Él y ya programó todo. Qué lindo esto, ¿no? Saber que Dios tiene el control de todo, qué bueno. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Bien? ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que llegues a la presencia del Señor. Hasta ese día, el que comenzó la buena obra la seguirá perfeccionando, o sea, la seguirá llevando a la madurez, a la perfección absoluta. ¿Quién lo comenzó? Dios. ¿Quién la llevará hasta el feliz término? Dios también. Hebreos 2:10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, o sea, Cristo, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, o sea, a Cristo, la salvación que es para nosotros. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús no se avergüenza de llamar hermanos a los que santificó y a los que están en proceso de santificación. ¿Sí? Esto es interesante porque, cuidado, porque la Biblia dice que el que llame raca o fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces ahí me hace sonar una alarma, digo, claro, ¿quién puede quedar expuesto al infierno de fuego sino alguien que está condenado y no recibe salvación, que es evangélico, pero que no es salvo? Entonces es aquel que puede decirle fatuo y no considerarlo hermano, al que en realidad quizás hasta sea hermano de otros en Cristo, pero él no es hermano. Por eso, cuidado con el odio al hermano, no sea que el condenado no sea el hermano, sino vos. Y que le digas fatuo o necio y quedes expuesto al infierno de fuego, porque en realidad el necio sos vos o soy yo. Entonces tenemos que tener cuidado de cómo tratamos a nuestro hermano, porque si es nuestro hermano, estamos yéndonos del otro lado, posicionándonos del otro lado, cuando Cristo no se avergüenza. Pero este es un desastre como hermano. Quizás no sea un desastre, quizás no te molesta su forma de vida. Quizás te molesta su manera de llevar el cristianismo. O no se enrieda en los pecados que vos te enredás, entonces te molesta o me molesta. No sé, tenemos que tener cuidado porque Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Digo esto porque si empezamos a pensar quién de nosotros es santo y quién no lo es, bueno, aquí vemos que Dios cómo nos ve y cómo nos deberíamos ver nosotros si es que estamos entendiendo la palabra de Dios. Ahora, entonces ya que Dios empezó la buena obra y el que la va a llevar hasta el fin, el que la va haciendo en el medio, no nos deja para nosotros ningún grado de responsabilidad total. Él es soberano, Él empezó, Él va a terminar, entonces yo me relajo, ¿sí? ¿Y qué digo? Relájate, hermano, disfruta el camino, ¿sí? Ve por allí, disfruta, total, hacé como puedas, hacé lo que sientas. ¿Qué sé yo? Cumplí. Qué fea esa palabra, ¿no? Pero Dios nos llama, ¿a qué responsabilidad cuando nos llama a ser santos?
¿Está? ¿A qué nos llama? Filipenses 1:6. Perdón. 2 Corintios 7:1. Porque tenemos la responsabilidad de seguir apartándonos para Dios en toda nuestra manera de vivir. Yo digo eso, que no estamos eximidos de la responsabilidad de santificarnos. Cuando yo les dije hoy, recuerdes, santifique a Dios su alabanza. ¿Qué significó eso? ¿Qué entendió usted? No entendí. Que esa alabanza sea exclusiva para Dios y de corazón. Esa es la alabanza que usted ha santificado para Dios. Si no, usted puede cantar y venir al culto y relajarse, venir con un corazón como usted quiera, y no está santificado su corazón. No está, porque su corazón está pensando en la comida del mediodía, en los ravioles que tiene, los ñoquis, no sé, o el asado si es que tiene la fortuna para comprarlo, la fortuna de comerlo, no sé, como quiera decirlo. Bueno, la Biblia dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, o sea, por dentro y por fuera, por dentro y por fuera, por dentro y por fuera, de toda contaminación. ¿Y acá qué clase de contaminaciones serán? ¿Qué clase de contaminaciones le sugiere a usted de afuera? De adentro, bueno, malos pensamientos, malos deseos, avaricia, egoísmo, orgullo. ¿Y de afuera? ¿Cómo se debe ver de afuera para ser santo? Ya empezamos, ahora vamos a empezar a sacar el polvito de arriba y vamos a empezar a escarbar. Porque yo quiero que usted pregunte, ¿cómo me veo santo? Y bueno, cuando está el pastor me porto bien, me paro bien, me siento bien, hablo bien. ¿Y después? ¿Por qué a veces a los mayores los jóvenes nos tienen bloqueados? ¿Qué hay escondido detrás de eso? ¿Alguna picardía? ¿Alguna grosería? ¿O algún pecado? Pregunto. ¿Qué les parece a ustedes? No sé, díganme ustedes. ¿Por qué están trabajando a escondidas? Bueno, porque son vergonzosos, sí. Pero solo por eso. ¿Seguro? ¿Solo porque son vergonzositos? Bien, un ejemplo, ¿no? La Biblia dice, perfeccionando la santidad, ¿cómo? En el temor de Dios. O sea, no por el pastor, porque alguno piensa, bueno, yo bloqueo al pastor, no me ve los estados, no me ve las publicaciones, no me ve lo que digo, no me ve cómo vivo, no me ve con quién me reúno, no me ve. Entonces, como que pasa. Yo hablo más relajadamente. Ahora, cuando está el pastor, yo me cuido. Voy a usarme a mí para que nadie se sienta mal si uso mi carota, mi persona, porque puede incomodar a alguno y se retrae. No lo estoy condenando. Digo por qué esta conducta que debería ser homogénea varía, ¿no? En algunos casos, no todos, pero en algunos casos. Pero no es esa forma en que debe perfeccionarse la santidad, sino ¿cómo? Respecto al pastor, no, ahí está el error. Por eso es que las personas tropiezan, porque no se referencian de Dios, sino se referencian de quien los controla. ¿Se dan cuenta? La referencia la tienen equivocada, aunque es natural que cuando viene la autoridad uno se sujeta y se limita a hacer lo que tiene que hacer, pero la Biblia nos enseña que nuestra referencia no debe ser la presencia o ausencia de nuestro líder, sino la continua presencia de la temible santidad de Dios. Por eso Adán y Eva
¿Qué hicieron cuando pecaron? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Se escondieron. Entonces, ¿por qué se esconde la gente? ¿Por qué esconde sus estados? ¿Por qué esconde su vida? ¿Por qué esconde su condición? ¿Por qué cambia su conducta? ¿Por qué cambia? Porque tiene esa vergüenza, porque está expuesto a la santidad temible de Dios. En alguna medida la autoridad la refleja, que el ministro o el pastor la refleja porque tiene una investidura que no se la compró en Casa Arab, sino tiene una investidura que Dios le puso, que no es por ser bueno ni malo, sino porque es llamado a ser santo y apartado para el Evangelio de Dios, y Él puso en la iglesia para preparar a los santos para la obra del ministerio. Eso que es de Dios, sin que la parte humana cuente, no importa si es Carlos, Pedro, Juan o Alberto, eso funde vergüenza en la persona que peca. Por eso las personas se incomodan, porque es Dios y la temible santidad de Dios la que de forma directa o indirecta los afecta. ¿Se dan cuenta? Yo no me hago el gran ángel de Dios, no me hago eso, sino simplemente digo lo que es de Dios. Saquen a Carlos del medio. Si no, vean que Dios dice, perfeccionen la santidad en el temor de Dios, porque la vergüenza los va a alcanzar de otra manera. ¿Sí? La vergüenza los va a alcanzar. Por eso dice 1 Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Está escrito así. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces usted no es que decir, bueno, ahora que ya entiendo esto, cuando venga el pastor ya no cierro más la boca, sigo largando las culebras, que se la aguante ahora porque ya me dio permiso. Peor todavía encima. ¿Por qué? ¿Por qué peor? ¿Porque yo le voy a retar? No. Es más, últimamente estoy menos retón. Ya últimamente digo, ¿querés hacer? Hace. ¿Querés ir? Ite. En cordobés y todo. Porque las personas tienen que entender que deben conducirse ellos en temor todo el tiempo de la peregrinación, no un ratito, todo el tiempo. Esa es la persona que es amada por Dios y es verdaderamente santa para Dios, que es santa todo el tiempo. No es perfecta, yo no dije que sea perfecta, pero que tiene la particularidad en todo su diario vivir, tiene un estilo de vida separado para las formas y el carácter de Cristo. Sí, que no es que se comporta bien en la iglesia, sino en el trabajo, en casa, en la relación con los amigos, donde vaya. Bueno, digamos que ahora pasó lo más difícil. No, ahora viene la parte más difícil del mensaje. ¿De qué me tengo que santificar para ser santo? ¿O qué tengo que sacar de mí para ser santo? ¿Lo vamos leyendo? Bien. Dice Proverbios 9:6, dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Diciendo, a ver muchachos, dejemos de andar en tontería, dejemos de andar en la ingenuidad, no en la sencillez, sino en la elementalidad, en la inmadurez que está queriendo decir la Biblia. Dejemos ya la inmadurez, la tontería, la cosita de entre niños y avancemos con inteligencia, con sabiduría de Dios hacia la meta de Cristo. Dice Colosenses 3:5. Digan conmigo las dos primeras palabras. ¿Qué dice? Hacer morir. ¿Es un imperativo para quién? ¿Para el lector o para el escritor? Para el lector. ¿Quién es el lector en este caso? Nosotros. ¿Quién tiene el imperativo sobre su cabeza? Nosotros. ¿Qué tenemos que hacer?
Matar. ¿Qué cosa debemos matar? ¿Qué es matar? Matar. ¿Es quitarle qué? La vida. O sea, dejarlo de hacer existir, ¿no? Sacarlo del medio, matarlo. No drogarlo, emborracharlo, ni dormirlo, sino matar. ¿Qué cosa debemos matar? Bien, lo terrenal en nosotros. ¿Qué cosa? Fornicación. ¿Qué es la fornicación? La relación sexual fuera del matrimonio. Bien, ¿qué más? La impureza. ¿Qué es la impureza? En este caso tiene que ver con la impureza sexual. ¿Qué es la impureza? Vamos, rápido, rápido, ejemplos. Cosas sucias, cosas inmorales. Por ejemplo, mirar videos, mirar cosas, hablar, pensar cosas deshonestas, inmorales, pecaminosas. No estoy, bueno, pornografía usted ya sabe, pero otras cosas que puedan llegar a... Bueno, por ejemplo, pero somos casados, pero ¿podemos mirar pornografía? No. Hay cosas que usted no puede, no debe. Todo lo que es impuro moralmente usted no debe ni participar de ello. ¿Qué más? A ver, sigamos. Pasiones, ¿qué dice? Pasiones desordenadas. ¿Qué es una pasión? ¿Qué es una pasión? A mí me gusta, no sé, lo que uno ama. Pero las pasiones, por ejemplo, si te gusta, qué sé yo, fútbol, bueno, porque se le llama la pasión de multitudes, pero no a todos les gusta el fútbol. ¿Qué otra pasión? ¿Está mal mirar fútbol? ¿Y si es una pasión? Cuando está desordenada. ¿Y cómo está desordenada? Por ejemplo, nosotros tenemos en el Radio Club, enseñamos una serie de normas de conducta a los alumnos del curso de radioaficionados, ¿no? Que el radioaficionado es ser una persona que debe tener la radio como su pasión, porque es la electrónica, es la pasión. Ahora, hay radioaficionados que se han divorciado por causa de sus relaciones, no insanas, pero estar tan absortos en la tecnología, en sus contactos y estar hasta la madrugada y un día, otro día en concursos y concursos de radioaficionado, que perdieron la esposa. ¿Por qué? Porque está mal ser radioaficionado, no, si es una profesión, no es una profesión, es un hobby que está legislado, cuyo fin es ayudar al prójimo en casos de necesidad. O sea, está muy bueno. Nosotros enseñamos eso, pero una de las normas que les enseñamos a los nuevos radioaficionados es primero la familia y después la radio. Radioaficionado que tiene primero la radio y después la familia está desordenada. ¿Ahí entendió el concepto? A ver, está bueno. Pasión desordenada en el servicio a Dios. Pero puede parecer muy bueno. ¿Y cómo? Está bueno estar sirviendo a Dios. Pero a veces se ocupan más de la iglesia y no de la familia. Bien, bien. ¿Cuál es la primera iglesia del pastor? La casa. Yo y mi casa serviremos a Jehová y mi iglesia. Pero si yo no puedo cuidar a mi esposa, no estaría tan linda como está. O sea, está gracias a mí. Con humildad. Con humildad. Al revés. Al revés. Pero somos nosotros los que tenemos que cuidar a nuestros hijos, y nuestro matrimonio, nuestra imagen familiar y servir juntos. Yo y mi casa serviremos a Jehová. No sé qué van a hacer los demás, pero mis 3 hijos trataremos, y con mi esposa y yo trataremos de estar sirviendo al Señor. Así es. Y usted, cuando eso lo entiende, dice, amén, yo puedo estar apasionado. Claro que debemos estar apasionados, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Constantes en la oración, sufridos en la tribulación, ¿no? Bien. Ahora, qué lindo, ¿no?
¿Qué más? Malos deseos. ¿Qué puede ser un mal deseo? Por ejemplo, ¿puedo yo sentir que aquel que me ha ido mal en la iglesia, me ha dividido la iglesia, le vaya mal? ¿Está bien eso? Ojalá le caiga el juicio de Dios. Ojalá Dios lo haga sonar, porque yo no puedo porque soy pastor, pero si Dios lo haga. Es un mal deseo. La venganza es un mal deseo. ¿A cuánto le da sensación de deseos de venganza? A ver, sean sinceros, a mí le da deseo de venganza, de vengarse. ¿Cómo le da ganas de vengarse? Y bueno, con armas no puedo. Y no, porque va a la cárcel. Bueno, a los gritos voy a parecer un loco, un desaforado. Pero ¿cómo puedo vengarme de esta manera? Con malos gestos, revoleando los ojos. No. Y, por ejemplo, difamar a alguien. Está bueno eso, porque yo siembro la mala reputación y yo no dije nada. ¿Verdad? Eso es, y bueno, ahí entonces hay que tener cuidado. Cuidado, vengarse. ¿Qué es la avaricia? El que acapara todo, ¿no? Querer acaparar todo y no dar nada, querer retenerlo todo. Pastor, pare. Bueno, no, recién empezamos la lista y faltan un montón de versículos. A ver. Bueno, porque tenemos... Bueno, eso es idolatría. ¿Por qué es idolatría la avaricia? A ver, ¿por qué es idolatría? Porque, claro, porque lo que tenemos, nuestro todo, es nuestro Dios. Porque vio que hay una diferencia, siempre Dios compite con quién. Dios o las riquezas. Cuando yo tengo riquezas y las retengo, es mi Dios, ¿sí? Mi Dios pagano, por supuesto, porque es el que me provee todo. Porque el dinero, dice la Biblia, sirve para todo. Entonces, cuanto más dinero, más para todo. ¿Y Dios? No, Dios no importa mientras tenga dinero y cuando se acabe el dinero, no pongas en la confianza en las riquezas porque harán alas y como humo se van a ir así, dice la Biblia. Bien, bueno, vamos a otras cosas. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, eso había que hacerlo morir, ¿no? ¿Y ahora qué? Bueno, ahora también, digamos, ¿no? Pero ahora dejad también vosotros estas cosas. Ira, ¿qué es la ira? Pero, ¿y airarse es pecado? ¿Y por qué Dios se enoja esa ira? No está mal airarse. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. O sea que airarse no es pecado. Pero si yo vivo todo el día enojado, estoy al borde siempre del pecado, al borde de caer en pecado. Por eso, dejad la ira, deje de vivir enojado. A ver, reíte un poco, decía el que está al lado. Vamos. ¿Qué más? Enojo. Bueno, más o menos lo mismo. Malicia. ¿Qué es malicia? Bueno, ser malo, hacer maldad. ¿Qué es blasfemia? Hablar cosas corruptas, inclusive algo que ofende a Dios, cosas que ofenden a Dios. ¿Qué es palabras deshonestas de vuestra boca? No, ya vamos por la mentira, tranquilo. La mentira se lleva solo un capítulo. ¿Qué es las palabras deshonestas? Palabras con falta de honestidad, palabras insinceras, ¿verdad? Palabras insinceras. No mintáis los unos a los otros. O sea que a los del mundo les puedo mentir. No dirá falso testimonio, dice uno de los mandamientos. Habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Bueno, a Tito le da una comisión, Pablo, ¿no? Tito 3:1 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Someterse a las autoridades. Vieron que hay una movida ahora en el mundo de resistir toda autoridad y sacar toda ley del medio. Cuanto menos ley y menos autoridad haya. Vieron que cuando nosotros éramos chicos había pocas opciones, pocos partidos, pocos líderes. Y ahora
hay partidos políticos por todos lados, hay agrupaciones por todos lados, hay movidas por todos lados. ¿Por qué? Yo le digo por qué, porque la Biblia dice por qué. Porque cuando la rebelión del pueblo es grande, sus príncipes son muchos, dice la Biblia. O sea, los que mandan, los cabecillas de grupos, hay muchos cabecillas. ¿Por qué? Porque en esencia la rebelión del grupo, de la nación, de la gente, de la región, es grande ya la rebelión entonces se hacen sectas, divisiones, líderes de acá, líderes de allí, y eso pasa. Cuando una iglesia también, la rebelión es grande entre la gente y se hacen sectarismos, cosa que Pablo condenaba también. Pasa porque es parte de la naturaleza humana. Cuando la mayoría se rebela, empiezan a haber focos, liderazgos, líderes, cabecillas, ¿sí? Y se hace complejo, tristemente, de la condición humana, ¿no? Bueno, pero Dios dice, respeten la autoridad, sujétense. Esto hace un santo de Dios. ¿Qué hace un santo de Dios? Se sujeta. Y uno que no es santo, ¿qué hace? Lo contrario. Bueno, verso 2, que a nadie difamen. Ya saben lo que es la difamación. Que no sean pendencieros. ¿Qué es ser una persona pendenciera? Peleador. Muchos de ustedes eran peleadores. Hoy ya no, porque somos santos, sino amables, mostrando en todo toda mansedumbre para con todos los hombres, o para con los cristianos nada más. Pero si viene un loco de la guerra de afuera, ¿qué tengo que hacer? Frenarlo con autoridad, sí, está bien, pero no debo, ¿qué no debo? ¿La mansedumbre qué es? Como dice John MacArthur. Yo se lo había dicho. Según la definición de él, es poder en control. Usted tiene el poder o la autoridad, pero eso no significa que se salga de las casillas. Eso es mansedumbre. Poder bajo control, autoridad bajo control. ¿Sí? Bien. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Puede ser un cristiano esto? Obviamente debe estar en la otra punta, Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Perdónenme, hermanos, insisto con firmeza en esto. Molesta quizá un poco, pero ¿por qué molesta? Porque afecta a nuestros pecados. Nos da vergüenza cuando el Espíritu Santo ilumina nuestras manchas. Por eso nos sentimos incómodos. ¿Lo entiende por qué nos sentimos incómodos? Pero Dios quiere que el pastor, en este caso Tito, insista con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en las buenas obras, porque estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero, vuelve a la carga otra vez, evita las cuestiones necias. ¿Qué más? Genealogías, contenciones, discusiones acerca de la ley, o sea, como cosas de la Biblia que no tienen mayor sentido. Ponerse a contender por eso no debe ser así entre hermanos. Cuando vieron que la persona, no, por ustedes la salvación se pierde, no se pierde, o porque esto, porque el milenio, no puede discutir por eso, no, porque nosotros ponemos la ley el sábado, que tiene que ser el sábado, si no se van al infierno. No, deja el sábado. No debe ser así. O sea, usted tiene que estar en lo correcto. Eso es ser santo, ¿sí? No ser contencioso por cuestiones triviales. Bueno, porque dice la Biblia, al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, desecha. Como si no lo tenga en cuenta, porque este no es santo, no es un santo de Dios, porque lo que hace es dividirme el cuerpo de Cristo. Porque si fuera santo, procuraría la unidad. Ayer tuvimos una dulcísima reunión de jóvenes. Habíamos invitado a los preguiados que pasaban también al otro y vinieron los de intercesión, así que fue toda oración, imagínense, toda oración con los jóvenes, ¿no? Pero hermoso. Pero eso es
unir. Ayer hablábamos de la unión de la santidad, la unión del Hijo y el Padre, y que Jesús oraba para que los discípulos, en el capítulo 17 de Juan, cuando hablábamos de la oración sacerdotal de Cristo, cómo Jesús quiere que sus discípulos sean a tal punto en unidad como lo era el Padre y el Hijo. Y fíjense qué clase de unidad hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una unidad floja, buena, muy buena o perfecta. Perfecta. ¿Y cómo debería ser la unidad de los cristianos? Perfecta. Por eso al que causa divisiones, ¿qué hay que hacer? Desecharlo. O sea, me está haciendo daño. Evidentemente es santo la persona que separa la iglesia. En vez de separar la iglesia para Cristo y juntar el rebaño, agarra el rebaño y lo dispersa. Porque el que no junta conmigo, dice Jesús, desparrama. No, bueno, pero yo no hago nada. Yo no me meto, no opino, no ayudo, no trabajo. Yo veo. Yo no me meto con nadie, yo no desparramo. La Biblia dice, el que no junta conmigo, pero yo hago la plancha, yo no hago nada. Yo no estoy desparramando. Desparrama. Desparrama. Pero yo no hago nada ni abro la boca. Desparrama. Pero no me meto con nadie. Desparrama. Porque ¿qué está haciendo? La plancha y todos se van a hacer la plancha con vos. No hacen nada. Entonces va juntando gente que no hace nada, que apostata, que no le da ganas de hacer nada, que no sirve en nada, que no sirve para nada, que es un bueno para nada. Entonces digamos, Señor, ayúdame a juntar contigo. Eso es ser santo. Santificar, separar al pueblo para Dios. ¿Cuántos tronos hay? Uno es Dios y ahí hay que juntar la gente. Bien. Sabiendo que está pervertido y peca por su propio juicio. Bueno, y vamos con la última. La última lista, si quiere, porque ya está, pastor, ya está. No está. Me está atravesando con todas. No soy yo, es la palabra del Señor. Y manifiestas son las obras de la carne, evidentes, dice, evidentes, manifiestas, notables. No hay forma de no esconderlas, dice Pablo. Adulterio. ¿Qué es el adulterio? Gente casada que tiene relación con otra. ¿Qué más? Fornicación. En este caso son personas no casadas o personas divorciadas que tienen relación fuera del matrimonio. ¿Qué más? Inmundicia. Lascivia. Bueno, todos pecados de inmoralidad, ¿verdad? Idolatría. Hechicerías. Bueno, pero nosotros no hacemos hechicerías. Enemistades. Bueno, lo mismo. Pero no, una cosa es la enemistad y otra cosa es la hechicería. Está en la misma lista. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. O sea, ira significa arrebatos de ira violentos que hacen daño a la persona. No una persona que se enoja para corregir, que está bien. Hay que enojarse y a veces hay que enojarse para poner en vereda a la persona que está delante, a veces. Pero si vos vivís enojado, saltado de las casillas siempre, fuera de los quicios, obviamente no está bien. A eso se refiere. Contiendas, disensiones, herejías. ¿Qué son las herejías? Las cosas son teológicamente incorrectas o contrarias con apariencia de justicia o de verdad. Envidias. Fíjese que está mezclado. La envidia. ¿Qué es la envidia? Es sentirme incómodo en mi condición inferior al otro, porque quizá el otro es beneficiado, exaltado, llamado, aplaudido, reconocido y yo no. Me molesta, me incomoda y me hace sentir mal. Entonces, envidio esa posición. Fíjese, homicidios. Odiar al hermano es homicidio. Borracheras. ¿Los cristianos se emborrachan? Bueno, pero un vasito, dice. Bueno, aquí ven el amor cristiano. ¿Yo puedo tomar algo? ¿Vino? Pero si ven al pastor tomar, ¿qué van a decir todos los que están de afuera? Mira al pastor, ¿qué? Bueno, no diga la palabra. Entonces, ¿por qué no puedo tomar? Por amor a los débiles, a los que salieron del alcoholismo, a los que tienen tendencia al alcoholismo. ¿Cómo se va a ver una persona que sale del alcoholismo? Yo, el hermano en Cristo.
sentado tomando con él. Dale, tomemos unos tragos, dale hermano, que no pasa nada. No creo que pase el pastor ahora, ya está durmiendo. Yo se lo ironizo, pero es así, está mal, hermano. No está mal que usted tome todo lo que quiera mientras no se ponga colorado, tome lo que quiera, pero primero le digo que el alcohol, cualquier medida de alcohol es venenosa para el hígado, es tóxica. Dígalo, no, a mí no me hace nada. Bueno, también el que fuma 30 cigarros al día también dice no me hace nada, pero es tóxico. El alcohol es tóxico, en la medida que sea de cualquier bebida alcohólica es tóxico. Usted dice, bueno, pero un poquito no me hace nada. Correcto, lo puede digerir su hígado, pero siempre sigue siendo tóxico. Usted está metiendo un tóxico en el cuerpo. Lo que pasa es que la única bebida hay eso o agua, o hay otras cosas. Bueno, la coca. No, la coca tiene 90 gramos de azúcar por litro. Tampoco es bueno. No hay otras cosas. Hay un montón de cosas. Lo que pasa es que nosotros queremos eso, porque es nuestro placer. Cuando se desordena, entra a ser pecado y perdemos esa condición de santos. ¿Se acuerda? ¿Se da cuenta? Como a veces nosotros queremos que la santidad sea solamente en la iglesia. Pero ¿quién de nosotros es santo? El que es santo en toda manera de vivir. Todo el tiempo es santo. Santo aquí, santo en las redes, santo en su casa, santo en el secreto, santo cuando está solo, santo en el monte, como lo es santo en la iglesia, santo en todos lados. Eso es un santo, un verdadero santo. Debemos mostrar a Cristo en todo. Bueno, pero antes le doy la sentencia y vamos a otra cosa. Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. O sea, si tiene algo semejante a toda esta lista, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En otra decía, no erréis. En esta dicen, los que practican no heredarán tampoco. Ahora, debemos mostrar a Cristo en todo tiempo. Y esto va el ejemplo del pastor Timoteo. Por eso el pastor debe ser un ejemplo. Por eso el pastor pienso que cualquier pastor debería ofender al pecador con su presencia. O por lo menos sentirlo avergonzado. Porque el pastor debe ser un hombre santo. No perfecto, no lo puede ser, pero su presencia debe ofender y evidenciar el pecado de los pecadores, y hasta lo pueden llegar, debería hacer que lo odien si no están aceptando renunciar a sus pecados. Se hace odiar porque confronta el pecado de los supuestos creyentes o los creyentes, ¿no? Pero la Biblia Pablo le decía a Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Qué tal si yo quiero ganar a los alcohólicos para Cristo? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? Ir a tomar con ellos. Pero bueno, estoy bajando la vara. Jesús se emborrachaba se prostituía con las prostitutas, maldecía con los maldicientes, con los celotes se agarraba contra Roma y decía de todo. No, porque Él era santo. Con los pecadores como con los que no es. Yo se los he contado 1 y 1000 veces y no me hago el bueno. Yo voy donde hago gimnasia, en otros ámbitos del radio club, ámbitos de trabajo, y todos me reconocen. Cuando digo que soy pastor, se acabó las malas palabras, se acabaron la inconducta, el mirar a las chicas, el hacer cosas, se acabó todo, ¿eh? Porque ya me conocían a mí como me conduje. Es decir, con razón. Pero no porque me hago el bueno, sino porque simplemente tengo que ser santo. Y así a cualquiera de ustedes le ha pasado. Donde ustedes llegan, la gente se tiene que sentir incómoda porque ustedes imponen la imagen de Cristo, la santidad de Dios.
su lenguaje, su mirada, su saludo, su abrazo, su manera de decir no, de no participar de los pecados. ¿Cómo usted se relaciona? Eso dice del grado de santidad real que usted tiene. Ahí es donde, diríamos, el santidómetro mediría exactamente el valor real. Porque si ponemos acá un santidómetro, todos le da 9, 9,9, 9, 10, 10, 9, 9. Pero cuando el santidómetro, lo pondríamos como un holter acá, así, ¿no? Como este. Y va grabando en la memoria las palabrotas, los pensamientos, las actitudes, las miraditas, las revoleaditas, los desprecios. Todo eso, verían que la aguja no está tan alta. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que mirar la aguja de ustedes, en su registro. El registro de ustedes está en su conciencia, en su corazón. Ahí va el registro de la verdadera santidad que ustedes tienen. Y allí es donde ustedes tienen que verse, no compararse con otros, sino compararse con el estándar, con Cristo. No porque se comparen con el pastor, porque el pastor hace o no hace. El pastor dice o no dice, ese no es el estándar. El estándar está acá, no acá. El estándar está acá, en Cristo, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, hermanos. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Esto hace a una persona santa. Pero esto es para Timoteo, pastor. Bueno, en otra carta Timoteo le escribe, en la última carta de su vida, Pablo habla de que en una gran casa hay instrumentos, vasos de madera y otros de barro y otros de madera y otros de barro, ¿no? Unos para usos viles y otros para usos honrosos, especiales. Bueno, entonces en 2 de Timoteo 2:21 le dice, si alguno, vamos a incluir toda esta lista y todas las cosas semejantes, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. No te preocupes, que Dios no va a derramar su ira sobre ti. Te va a corregir, nos va a disciplinar como a todos, pero no va a derramar su ira sobre tu vida. No tengas miedo, porque Dios al que ama azota porque te toma por hijo, pero no te va a destruir, te va a corregir, te va a encaminar, te va a hacer bien. Amén. Ahora, el que se limpia de estas cosas será instrumento para honra, santificado, útil al Señor. Vamos a decir, no, nosotros somos siervos inútiles. Sí, en el sentido que no podemos hacer nada sin Dios. Pero si nos separamos para Dios, somos útiles al Señor. A los fines del Señor somos personas que traen provecho a la iglesia, provecho a la comunidad, provecho al entorno. Esa es la verdadera santidad. Y eso lo ve Dios. Por eso es útil al Señor y naturalmente será útil en su iglesia, útil en su congregación. Va a ser santificado, dispuesto para toda buena obra. Y va a decir, hermano, mande pastor, mande hermano, disponga. Dice, no, acá así o así no. Estamos para servir. Lo que está, lo que haya, ahí estoy. Cuenten conmigo. Eso es espíritu de servicio. Eso es un santo de Dios. Y cierro con una oración y cantamos. 1 Tesalonicenses 3:12. Esta oración de Pablo y este deseo de Pablo es mi deseo también. Para mí y para ustedes, para todos. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad. ¿Delante de quién? Del pastor. No, delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos.
Ahí vienen los que resucitaron con Él. Viene el Señor Jesucristo en santidad, su rostro brillando en gloria. Por un lado, un rostro airado para el mundo. Dice, ¿quién podrá mantenerse en pie el día de la manifestación del Señor? Porque la tremenda santidad de Dios, impactando, fíjese cómo hoy está el mundo, el pecado, la soberbia, el orgullo, la inmoralidad sexual, la rebelión generalizada, el desprecio a toda ley, el desprecio a todo principio, a todo valor, a todo lo que tenga el nombre de Dios en alguna medida, poniendo por encima las ideologías terrenales, las teorías psicológicas, poniendo por el lado la cultura, las costumbres, las religiones y Dios a la basura. Y cuando venga ese Dios que tiraron a la basura, vendrá Él en gloria. Imagínense el rostro resplandeciente del Cordero, airado. La gente dirá, a la tierra trágame, a los montes caigan las montañas sobre nosotros, porque no podemos contemplar la ira del rostro del Cordero. ¿Saben quién van a ir? Los paganos y todos los que se llamaron cristianos durante toda su vida, pero no tuvieron la santidad, ni la posicional, ni la progresiva, ni la personal, ni la que hace Dios, sino simplemente apariencia, religión e impiedad encubierta. Irreprensibles delante de Dios en santidad, para que cuando Cristo venga, no corramos de su presencia avergonzados, sino corramos a su encuentro, para estar con Él para siempre. Amén.